Hola, una pregunta rápida. Estoy hablando con personas que crean que el catolicismo es el culpable del desorden mundial. Se ha expresado puntos de vista de singular actualidad que advierten informes que la Iglesia prefiere enterrar como la pugna decisiva dentro del régimen. ¿Cuál es el resultado? El catolicismo. Lo que sí es seguro es que a la larga, la Iglesia no puede existir cuando está dirigida por el Papa. El enriquecimiento de la Iglesia ha sido a costa de la mayoría, un encumbramiento que ejerce un catolicismo de facto. El evangelio de la incircuncisión es la lucha de la historia para conservar la libertad gloriosa. Hoy en día, el catolicismo es el culpable del desorden mundial. El asunto central del Apocalipsis de San Juan es la contienda entre Dios y el demonio y la victoria del primero. Dentro de la temática general se enfatizan tres aspectos. Primero, la importancia de la fe que puede adquirirse a través del sacrificio. Segundo, la victoria final de Dios en la lucha contra el mal. Y tercero, el regreso de Jesucristo mediante la virtud, el esfuerzo y la resistencia que se comunicó a los cristianos perseguidos. Sin el Señor no se mueve ni una hoja de un árbol. Dice la palabra de Dios que todo aquel que confiese con su boca que Él es el Señor y se aparte de sus malos caminos será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Y usted se quiere apartar de los malos caminos y también lo quiere confesar con su boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca es para salvación. Romanos capítulo 10, versículo 10. Nuestro grupo, creciendo en la fe, es la lucha de la historia, a razón de ser, es señal el camino de salvación, ya como se ve en el Evangelio, id y predicad, el que creyere se salvará. Marcos capítulo 10, versículo del 15 al 18. El propósito es la salvación y la santificación, que es el movimiento creciendo en la fe. Es un movimiento de justicia social, por eso el esfuerzo y tesón de voluntad más adecuado que se puede aportar en esta historia es el compromiso de contribuir para que sea cada día nuestro movimiento más genuino y creador. En este protagonismo hay un objetivo, un ministerio. Hoy en día nos encontramos en una etapa, razón que da origen a nuestro hacer y existir, obligando el anuncio del reino de Dios. Se hace una solemne aclaración llevada en contra del catolicismo y por los grandes desastres que la humanidad sufrirá y la utilidad que antecederá el final de los tiempos en el juicio final. Nulidad del catolicismo, solamente un gobierno de Dios en la tierra es obra de un ministerio. ¿Cómo se consolida? Se plantea un cambio. El de ahora es una condición propicia para iniciar un ministerio simbolizando un desenvolvimiento que consiste en abolir el catolicismo y su instrumento, el Papa, se plantea creer en Jesucristo y el juicio final. Al mismo tiempo se crea con rapidez cada vez mayor la posibilidad al eliminar lo temporal por afirmar la superioridad por medio de la fe. Yo soy un trabajador de luz y mediador para el cumplimiento de la misión del restablecimiento del don de Dios. ¿Cómo se consolida ese restablecimiento del don de Dios? El don de Dios nos ha dado es Jesucristo. Se planteó un cambio de actitud de fe. Se trata de fundamentar una actitud de fe en un Dios que salva. ¿Cómo se consolida la escritura en lo que se refiere a una verdad que salva? Dios de la verdad es una condición propicia para una actitud de fe y es precisamente esta actitud de fe en que Dios salva. Ante todo esto es a lo que se refiere Jesús cuando dice en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Una actitud de fe es la seguridad de la existencia de Jesucristo por el segundo advenimiento, vida después de la muerte. Una trascendencia histórica consiste en que es necesario concentrar y desprender el símbolo del ministerio, utilizando el cuerpo humano como extensión de la imagen de Dios. Salid, cread, dad de vosotros, sin pedir nada a cambio, de manera que todo lo que creéis comprenda que su esencia es mi identidad. Romanos capítulo 2, versículo del 4 al 5. Corintios capítulo 1,
versículo del 6 al 15, y Gálatas capítulo 2, versículo 20. Yo soy un propagador de luz para informar al mundo sobre la existencia del Hijo y construir una base de lucha para un proyecto de orden social. Por eso, el Señor revela: donde estén dos o más congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20. Solamente se forma una comunidad cuando se expresa un propósito de fe compartida antes que el criterio individual. Se plantea una actitud de fe que conduce nuestra resolución en el aquí y en el ahora, precondición de vida eterna. Os saludo afectuosamente, deseando que nuestra fe haga honor, exaltando a nuestra historia.